Francisco, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Agradezco mucho pues, por tu tiempo, tu presencia. Como sabes, te hemos invitado el día de hoy para un proceso de selección que está administrando nuestra firma y que consiste en nuestra nueva jefatura de talento humano. Entrevista que se da en situaciones un poco coyunturales del país por esta tragedia que tú sabes sucedió en Manabí. Que en tu caso no sé dónde lo tomaste, dónde viviste el terremoto. Bueno, yo estaba fuera de la ciudad, estaba en Ibarra, pero me agarró en el auto. Oh, Entonces, realmente vimos que la gente empezaba a correr, empezaba a salir, pero nosotros no sentíamos bien qué pasaba. Entonces, bueno, empezó a irse la luz, nos detuvimos y vimos que ya la cosa tenaz. estaba un poco Ujú. más grave de lo que pensábamos. Y luego, inclusive, las primeras 2 horas, claro, la gente no entendía qué pasaba. Nosotros, Me imagino. ya, fue un temblor, fue fuerte, un sismo, sí, 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 pero poco tiempo después ya vimos la tragedia que iba haciendo ya el domingo, sí, supuesto. creo que fue ya terrible. ¿Tu familia está bien? Sí, sí, gracias a Dios tenemos familiares allá, la familia todos están bien, pérdidas Qué bueno. materiales, pero tampoco pérdidas materiales muy graves. Mira, te comentaba entonces hace unos minutos que como sabes tú aplicaste este cargo, Ujú. es nuestra jefatura de talento humano. Y el objetivo de esta entrevista pues va a ser conversar un poquito de tu trayectoria laboral, tu ámbito familiar, quizás indagar qué has venido haciendo en estas últimas experiencias laborales. Siéntete cómodo de si tienes al final de esta entrevista alguna duda respecto a condiciones, respecto a algo de nuestra empresa en particular, pues de eso se tratará también este Perfecto, espacio. gracias Javier. Para iniciar, mi estimado Francisco, quisiera que me cuentes un poquito acerca de tu familia. ¿Cómo está estructurada? ¿Con quién vives? ¿A qué se dedican? ¿Qué me puedes contar al Muy bien. respecto? Mira, yo vivo con mis padres. Los dos son casados, tienen una relación estable, bueno, estable, estable en lo que es el matrimonio. Ya. ¿A qué se dedican tus padres? Bueno, están los dos en el área médica. Mi Ya. papá es traumatólogo, él toda la vida metido en la traumatología, en la medicina. Le Ya. encanta igual estudiar y estarse constantemente capacitando. Esa ventaja de vida entonces que tus estudios fueron por la parte de administración de empresas, hace poco tiempo pues finalizaste este tema de la maestría en talento humano. En efecto. ¿Qué me puedes contar en cuanto a motivaciones? ¿Por qué en su momento irte por la administración de empresas y luego de algunos años pues especializarte en la parte de talento humano? ¿Qué me puedes contar al respecto? Mira, los estudios, claro, uno siempre sale del colegio y empieza con las dudas de qué puede ser, ¿no es cierto? Y claro, me voy a meter un poco en un tema personal previo. Desde que yo era chiquito, hasta me acuerdo los regalos que daban para la primera comunión. Ujú. Yo me acuerdo que mi primera experiencia financiera fue que recaudé lo que me dieron de regalos de la primera comunión y yo le dije a mi mamá que le convierta eso en dólares. Ya. Entonces mi mamá decía, pero que estás loco, ¿qué te pasa? O sea, tienes 10 años y aquí ¿cuál es el afán? Anda, gástate en algo. Ya. Decía, no, yo quiero tener dólares. Ok. Y en ese tiempo el cambio era totalmente diferente. De pronto tenía yo $400 metidos en una cuenta, pero porque el cambio era asequible. Ya. Y de pronto pasaron un par de años y eso ya no era poco, sino que para mí, para tener 10 12 años, era algo importante. Correcto. Y mi mamá siempre decía que yo voy a manejar las finanzas de la casa, porque desde chiquito igual iba a vender chupetes en el colegio, que hacía pulseritas, que hacía collares. Ujú. Y mi mamá no me daba mucha mesada, y lo que yo hacía con la mesada era comprar cositas, y luego vendía y tenía más mesada. Entonces mi mamá siempre me decía, estás creo hecho para los negocios. Ahora, me di cuenta que no necesariamente estoy hecho para emprender un negocio, o todavía no lo he hecho, pero sí el camino de ir acompañando a ciertas empresas en ese camino de ir mejorando los negocios. Ya. Y en eso descubrí el mundo del talento humano. Ujú. Y en el talento humano me interesa mucho también porque al final yo sé que las personas son las que mueven las estructuras de las bases de las empresas. Ok. Porque si hay una nueva tecnología, las personas son las que saben utilizar esa nueva tecnología. Entonces, si nosotros no sabemos descubrir qué persona es la que necesitamos para mover esa estructura, qué personas son las que piensan en que esa es la mejor forma de hacer esa estructura, me di cuenta que más bien el lado de las personas es lo que más me interesaba y además la interacción con las personas también. Muy Entonces, interesante. ahí me encaminé al tema del talento humano. Perfecto. Muy interesante tu punto de vista. ¿Qué me puedes contar acerca de tu última experiencia laboral? Hablemos o centrémonos de momento en tu último trabajo. Uh-huh. ¿Cuáles han sido tus principales funciones desde tu punto de vista? ¿Qué logros has alcanzado de manera principal?
Comencemos por ahí, ¿qué me puedes contar? Bien, vengo trabajando en el tema de la consultoría de talento humano. Es una experiencia radicalmente enriquecedora, porque al final he tenido la posibilidad de estar en todo tipo de instituciones y empresas y ser parte de esas instituciones y empresas por unos momentos breves, pero donde el camino es mucho más rápido en cambio. Entonces, si bien entro un ratito, vemos cuáles son las necesidades y empezamos a generar proactivamente soluciones rápidas. Entonces, hemos tecnificado de tal forma, o tengo ya en la cabeza hecho un sistema de tal forma que entiendo las interrelaciones que existen entre todos los subsistemas de talento humano. Entonces sé que la evaluación no solamente existe para decir si una persona es buena o mala, sino que ¿para qué me sirve eso? Todo lo que se hace en talento humano al final es un diagnóstico, proposición, evaluación, reacción, ¿no es cierto? Entonces empiezo a caminar desde ese punto de vista. Entonces yo creo que me he enriquecido en conocimientos, en técnicas, en prácticas, de una manera proactiva. Siempre estoy pensando en, ¿y esto cómo podríamos mejorar? Y en un cliente que inmediatamente viene otro cliente similar, yo ya cambio las cosas. Yo voy pensando en qué hicimos mal y empieza a ser una cadena de mejora continua, constante. Ok. Ahora, bajo ese enfoque, cuando me dices, por ejemplo, que evaluación del desempeño, pudiste comprender que no tiene un objetivo específico o simplemente de saber si es que una persona cumple o no cumple, sino más bien que tiene otro tipo de usos. ¿Qué usos serían esos, por ejemplo, de la experiencia que has vivido en este tiempo? Muy bien, la evaluación del desempeño entendí que no es no es un momento donde yo genero un cálculo y digo si la persona está bien, entonces le felicito, o está mal y entonces le cae la tabla, ¿no es cierto? Sino que dije, si yo ya tengo, es una especie de diagnóstico, sé y conozco a esa persona y sé y entiendo cómo están sus habilidades. Entonces pienso en cómo mejorar esas habilidades, que puede ser a través de la capacitación, de la formación, puede ser a través del coaching, ¿no es cierto? Si veo que hay cosas muy positivas en esa persona, entonces voy pensando en cuál es el potencial de esa persona y en dónde más podría ubicarse. Entonces, yo ya veo que tiene un potencial o ciertas tendencias en sus competencias, yo ya podría pensar en hacer no solamente evaluación, capacitación, formación, sino en pensar en hacer un movimiento de personal, en pensar hacer una carrera. Es decir, que ese puntito de la evaluación me sirve de fuente para un montón de proyectos que yo podría tener con esa persona. Cómo acompañarle, cómo darle mejores beneficios. Es una persona estrella, se destaca absolutamente, tiene unas habilidades muy altas, entonces es una persona que me sirve de potencial para otros cargos. Y así para no hablarte muy largo. Comprendo muy bien. Ahora, Francisco, bajo la experiencia que ya llevas en todos estos años dentro de talento humano, si tuvieses que seleccionar las 3, 4 principales habilidades principales que se necesitan en talento humano, sea la parte emocional o la parte conductual o la parte técnica, ¿qué destacarías? Pensando en mi Desde persona. tu punto de vista, ¿qué sería lo más relevante para alguien que trabaja en talento humano? Ok. A ver, primero creo que necesita una especie de ser mediador y control. Es decir, necesita habilidades comunicativas, sin duda alguna. Y personalmente deberían ser personas que buscan un equilibrio consigo mismo, ¿no? Porque talento humano es el punto por donde pasan las ideas de los procesos con las personas que los realizan. Y siempre hay conflicto en eso. Entonces están los trabajadores pensando cómo irse en contra de los directivos, porque dicen que por qué ganan eso, y los directivos en cambio dicen no te quejes tanto. Entonces tú estás en la mitad viendo cómo hacer el equilibrio entre las personas, los sentimientos, los ideales. Debe ser equilibrado sin duda. Técnicamente debe ser bueno, pero no llegar a un punto tecnócrata. Es decir, las personas no son numeritos y no son fichas de ajedrez, ¿no? Yo no hago la evaluación y digo, mira, esta persona tiene potencial, y hago unos cálculos, y hago estadísticas, digo, perfecto, esta persona tiene que irse a este puesto. Y le pregunto a esa persona y esa persona me dice, yo no quiero irme. ¿No es cierto? Entonces, al final, es ese equilibrio en decir, lo hago técnicamente, tengo estadísticas, pero que las decisiones no llegan a tomarse 100% estadísticas. ¿Sí? Por ahí va un poco. Ahora, dentro de tu experiencia, ¿qué acciones crees que has realizado en tu trabajo para fomentar o para buscar este equilibrio entre empleado, directivo? ¿Qué acciones has implementado o dentro de tus proyectos quizás qué actividades has realizado que han permitido alcanzar el equilibrio que mencionas?
Qué interesante pregunta. Dentro del trabajo, tal vez se me dificulta un poco más porque más estamos en contacto con los clientes y porque la asesoría va directamente con ellos. Ya. Entonces, en ese trabajo sí hemos buscado formas en las que, por ejemplo, en la selección, cuando se habla de una selección por competencias, que esas competencias no sean estrictamente rígidas, o por lo menos se evalúen técnicamente que de lo que estamos hablando esté bien propuesto. Entonces, hay mucha gente que espera que todas sus personas sean líderes y los ponen como una competencia de liderazgo. Pero más bien en esa proposición es decir, ¿por qué necesitas líderes en todo lado? Si tienes todos líderes, entonces no vas a tener a quién liderar. Entonces, en los niveles que tú vas buscando, te vas encontrando con esa gente, ¿no es cierto? Entonces ahí espera, tranquilo, o sea, vamos armando una estructura que realmente valga la pena. Y nos vamos tratando de esa manera, pero siempre pensando en cómo yo le dejo contento al cliente sin romperle el esquema mental que tiene necesariamente, o hacerle sentir mal o hacerle sentir que está equivocado, sino explicarle de una manera mucho más relajada y para que vean que uno lo hace con la mejor de las intenciones. Perfecto.